En aquella gélida madrugada del 25 de enero de 2013, el grupo Combo Colombia estaba en plena actuación cumpliendo con su rutina habitual de cada fin de semana. Sin embargo, lo que parecía ser una noche más de música y diversión se convirtió en una tragedia inimaginable. Mientras el estruendo de la música cesaba de manera abrupta, los vecinos apenas notaron el repentino silencio, sin sospechar el horror que se estaba gestando tras las puertas del lugar. Mientras los integrantes del grupo eran sometidos a una tortura implacable y caían víctimas de un frío asesinato, uno de ellos logró escapar, corriendo desesperadamente por la carretera en busca de auxilio. Sin embargo, la ayuda llegó demasiado tarde para salvar a la reconocida banda musical. ¿Qué oscuros motivos desencadenaron esta masacre? ¿Fue un acto de venganza como se especuló más tarde? Para descubrir la verdad detrás de esta tragedia y desentrañar los misterios que la rodean, te invito a viajar un poco en el tiempo. Comencemos por desarrollar un poco los inicios de este reconocido grupo musical de vallenato integrado por 13 increíbles personas apasionadas y amantes de la música. El grupo musical Combo Colombia era una banda de cumbia colombiana con sede en Monterrey, México. Estaba compuesta por músicos talentosos y carismáticos que se destacaban por su energética interpretación de la música tropical. Conocidos por sus pegajosos ritmos y actuaciones enérgicas, Combo Colombia había ganado popularidad en la escena musical local y regional. El grupo dio origen en 2010 gracias a Carlos Sánchez, vocalista principal. Conozcamos un poco a algunos de los participantes del grupo. Primeramente tenemos a Carlos Alberto Sánchez, el alma y origen de la agrupación. Superó sus batallas contra las adicciones y decidió lanzarse al mundo de la música como una forma de recuperación y motivación personal. Mario Beltrán, conocido como España, aportaba su ritmo al grupo desde sus inicios en 2009, antes incluso de que Combo Colombia tomara forma. En 2012 se convirtió en padre por primera vez, dando la bienvenida a su hijo Iker. Antonio Villarreal, apodado Tony, era el corista de 39 años que nunca había asistido a una escuela de música formal. Su amor por el acordeón desde la infancia lo llevó a convertirse en un virtuoso del vallenato, siendo un miembro querido y respetado del grupo, además de ser un esposo y padre dedicado. José Rodríguez, conocido como La Calala, era el timbalero principal de la banda y un padre cariñoso de 5 hijas. Comenzó su carrera musical tocando vallenato y formó parte de varios grupos de cumbia antes de unirse a Combo Colombia por invitación de Carlos Sánchez. Francisco Javier Alfaro, el trompetista, encontró la felicidad en el vallenato desde el momento en que se unió a la agrupación. El más joven del grupo, proveniente de Colombia, abandonó su hogar a los 20 años para embarcarse en una carrera musical con el binomio de oro antes de unirse a Combo Colombia. El joven percusionista colombiano, cuyo nombre no se menciona, se formó en Cuba y se unió al grupo solo 3 meses antes de la tragedia. A pesar de su corto tiempo con la banda, su talento y dedicación contribuyeron significativamente al sonido único del conjunto. Era todo un equipo de 18 personas contando músicos y staff. Combo Colombia fue un numeroso grupo de soñadores que se unió con el objetivo de vivir de la música, dedicando una gran parte de sus vidas a alcanzar el reconocimiento como los grandes de la música vallenato en México. Sin embargo, su camino hacia el éxito no fue fácil. Antes de alcanzar el reconocimiento, los integrantes animaban viajes en transporte público en varios municipios con su distintiva mezcla de vallenato y cumbia, añadiendo un toque de sonidero. Aunque ya habían trabajado juntos años atrás, fue en los últimos 3 años que la agrupación logró ganar popularidad, participando regularmente en programas de televisión y presentándose en una amplia variedad de eventos, desde lugares exclusivos hasta fiestas de barrio. Durante este periodo, Combo Colombia se convirtió en una de las agrupaciones de vallenato más importantes de América Latina, alcanzando un estatus notable en la escena musical.
Tal era el reconocimiento del grupo que para celebrar el tercer aniversario sacarían su primer disco con material oficial que saldría a la venta ese mismo febrero. Sin embargo, su prometedor futuro se vio truncado en enero de 2013 cuando se convirtieron en víctimas de un trágico episodio que conmocionó a la industria musical mexicana. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó ese macabro 25 de enero, día en el que la vida dio un giro inesperado en el futuro de este prometedor grupo? Todo comenzó durante una noche oscura, mientras deleitaban a los asistentes en una fiesta privada en la cantina La Carreta, a las afueras de Monterrey. Los 14 músicos y 3 asistentes del grupo Combo Colombia fueron abruptamente arrebatados por la violencia. Pasada la medianoche, la atmósfera festiva se tornó en una pesadilla. Ocurrió lo inesperado. Una docena de hombres armados irrumpió en la fiesta y se llevó a la fuerza a los intérpretes, no sin antes desvalijar a las 50 personas que se encontraban en el local. Sí, secuestro y robo. Trasladaron a los artistas en varias camionetas hasta el rancho Las Estacas, en una zona desértica a pocos kilómetros de la carretera Monterrey-Monclova, Coahuila, una ruta estratégica para el trasiego de drogas, actualmente en disputa entre los Zetas y el Cártel del Golfo. Allí se sucedió uno de los episodios más macabros de la historia de la música. Los integrantes de Combo Colombia fueron fusilados, rematados con un disparo en la sien y arrojados a un pozo abandonado de 70 centímetros de diámetro y 15 metros de profundidad. No se sabe cómo, pero uno de los músicos logró escapar de ese infierno y tras recibir ayuda, indicó a las fuerzas de seguridad de Nuevo León el lugar donde se había producido la masacre. 3 días tardaron los peritos judiciales en rescatar a los cuerpos. Las autoridades de Nuevo León indagaron el posible motivo detrás de la masacre y una de las líneas de investigación apunta a un ajuste de cuentas entre el Cártel del Golfo y los Zetas, según ha declarado Jorge Dómene, portavoz de Seguridad del Estado. Dómene sugiere que el ataque fue directo y premeditado, dado que las 50 personas del público no resultaron heridas, lo que indica un objetivo específico contra los músicos. Existe la especulación de que el músico que logró escapar y ahora es testigo protegido por el gobierno federal podría haber sido liberado deliberadamente para permitir que los asesinos se atribuyeran el crimen. Aunque esta teoría aún no es más que una especulación, se sugiere que el Cártel del Golfo estaría buscando generar un impacto significativo en la opinión pública con este acto de brutalidad, con el fin de presionar al gobierno federal para que refuerce la seguridad en la región y así equilibrar las fuerzas frente a los Zetas. La horripilante escena de la masacre y la ubicación de los cuerpos se revelaron, como ya se mencionó, gracias a la sorprendente fuga de uno de los integrantes, quien, auxiliado por un camionero, logró llegar hasta una gasolinera, donde alertó a sus seres queridos sobre el brutal ataque. Fue un acto casi incomprensible de los perpetradores, como si quisieran que el mundo conociera su macabra obra. Las autoridades no tardaron en localizar el pozo. El desgarrador proceso de recuperación de los cuerpos, vestidos con pantalones de mezclilla y camisetas negras con letras verdes que proclamaban "Poderoso Combo Colombia, los creadores de la mejor cumbia del planeta", fue llevado a cabo por equipos de protección civil del estado con el apoyo de un helicóptero que iluminaba la oscura escena desde lo alto. Combo Colombia había realizado presentaciones en locales de Monterrey y su área metropolitana vinculados a los Zetas, considerados por grupos rivales como parte de su red de financiamiento y por lo tanto objetivo de ataques. Uno de estos locales, el Bar Sabino Gordo, fue objeto de un violento ataque del Cártel del Golfo en julio de 2011 que dejó un saldo de 21 muertos. Se están investigando también las actuaciones del grupo en fiestas privadas organizadas por los Zetas e incluso en el penal Topo Chico de la ciudad.
La mayoría de los miembros de Combo Colombia, que estaba a punto de lanzar su primer disco y había alcanzado gran éxito en la región, residían en la colonia Independencia de Monterrey, un lugar emblemático de la música colombiana y el vallenato en México. Sin embargo, esta zona también es conocida por ser reclutadora de sicarios para el narcotráfico, especialmente para los Zetas. A pesar de estar en el umbral del éxito musical, Combo Colombia ahora se suma a la lista de víctimas junto con una docena de músicos asesinados en los últimos años de la interminable violencia generada por el crimen organizado en México. Los músicos y el personal técnico fueron arrancados de su rutina nocturna por la violencia implacable de un grupo armado que irrumpió en la privacidad de su presentación en la carreta a las afueras de Hidalgo, Nuevo León, en la madrugada del viernes. 10 hombres, armados hasta los dientes, los arrebataron en un instante de terror. Según reportes de la corresponsal de La Voz de América en México, Sara Pablo, los cuerpos de las víctimas fueron finalmente entregados a sus seres queridos, marcando el trágico final de una búsqueda angustiosa que culminó con el rescate de la Noria, la famosa y sombría tumba de 75 centímetros de ancho y 15 metros de profundidad. A pesar del horror, las autoridades se encuentran en un mar de incertidumbre respecto al móvil detrás de este secuestro y masacre sin sentido. El portavoz de Seguridad del Estado de Nuevo León, Jorge Dómene, afirmó que hasta el momento no se ha encontrado ningún vínculo entre los músicos y el oscuro mundo del crimen organizado. Según reportes del norte, las promesas de ayuda a las familias afectadas nunca se materializaron. Para el año 2014, José Isidro Cruz Villarreal, conocido como Pichilo, fue arrestado por cargos de secuestro. Se le identificó como el líder criminal en varias zonas, incluyendo Hidalgo, Mina, El Carmen, Abasolo y Salinas Victoria, y como el presunto cerebro detrás de la masacre. Pichilo había escapado en el 2012 junto a otros 35 reclusos del penal de Apodaca tras la masacre que cobró la vida de 44 personas. Otro individuo detenido en relación con la masacre del grupo fue José Guadalupe Frías Mendoza. Sin embargo, no se tiene información sobre otros posibles implicados que hayan sido arrestados. En la ejecución participaron una docena de sicarios encabezados por José Isidro Cruz Villarreal, según reveló el propio narco jefe de plaza en su declaración, luego de que fue detenido meses después. Los Zetas, o el infame Cártel de los Zetas, representaban una de las células criminales más despiadadas en México. Su reinado de terror abarcaba mucho más que el simple narcotráfico. Se extendía hacia una oscura red de actividades delictivas que incluían piratería, extorsión, secuestro, homicidio, trata de personas, robo de combustible, asaltos a bancos y vehículos blindados, lavado de dinero y delitos cibernéticos. Con su amplio abanico de fechorías, los Zetas se erigían como el cártel más temido y poderoso que sembró el terror en México durante más de 2 décadas. Pichilo, el líder indiscutible de este siniestro cártel, relató de manera escalofriante cómo él y su socio, conocido como el Javi Chicorrol y actualmente encarcelado en un penal de Tamaulipas, urdieron el plan para eliminar a los miembros de Combo Colombia. Con la ayuda de otros 11 despiadados sicarios de la organización, llevaron a cabo la masacre que estremeció a la nación. En la cruda realidad de la guerra contra el narcotráfico en México, incluso los artistas no están exentos de la sombra ominosa de la violencia. Una canción que no complace a un líder criminal o una negativa a actuar para un capo puede desencadenar consecuencias fatales. La ley del plata o plomo se extiende sin distinción sobre aquellos que se atreven a desafiar el poder de los cárteles. A una década de la masacre que acabó con los integrantes de Combo Colombia, los recuerdos de esos años de barbarie y terror regresan con fuerza. Entonces, como ahora nos consolamos con la idea de que estaban en malos pasos, comenta Rodríguez, reflexionando sobre cómo tendemos a revictimizar a las víctimas y luego las olvidamos hasta la próxima efeméride.
Durante mucho tiempo el lugar del secuestro quedó abandonado e intacto. Entre una solitaria barra de cantina, una mesa de billar descuidada y la superficie de una pista de baile improvisada, se hallaban los vestigios del grupo junto con el cancionero tirado en el suelo y abierto en la página de Nuestra Cumbia. La letra resonaba: el forastero que venga aquí, se le enseña, pa' que baile sabrosito nuestra música costeña. Si tienes alguna información que crees que podrías aportar, te leemos en los comentarios.